Aquí estamos de novo, señoras e señores, nesta sintonía de Troveiros de Compostela, e recapitulando, sobre todo para a audiencia que se incorpora nestes momentos a nosa sintonía, decirlles que hoxe nos acompaña o profesor don José Carro Otero, toda unha auténtica enciclopedia, lección magistrala que dou na primeira parte e vai a comenzar unha segunda con algo de menos tempo, porque naturalmente nos pasamos un pouquiño na primeira parte. E tiene la palabra, como no, porque non nos hizo pregunta ninguna, Kiko. Aprovechando a coyuntura aprovechando os poucos minutos que temos, voulle facer varias preguntas. Doctor Carro, un estudioso da medicina, os poucos conhecimentos que teño da medicina, eu creí que todo era tan fácil e tan complexo. Por exemplo, usted que escribeu e falou sobre Timoteo Sánchez Freire, que foi un dos grandes paladís, un gran profesor, un gran cirujano. Eu pensei que a medicina e a cirugía estaba unida, pero ten seus problemas, verdad? A saber o que tanto fixo a universidade, e a medicina compostelana, que dou exemplo a Galicia, a España e ao mundo. Que hai desa medicina tradicional compostelana que foi famosa no mundo inteiro? Voulle dicir dúas cousas xa que sacou a don Timoteo Sánchez Freire, foi unha sorpresa para min escoitar ese nome aquí. É unha figura esgrebia da segunda mitad do século XIX. Viviu uns primeiros anos do XX. Non casou, quedou célibe. A meirande parte da súa fortuna que fixo honestamente traballando e ademais traballando moitísimo porque en boa parte non cobraba aos doentes, de maneira que non había fortuna por aí, non se cobraba. El é un paradigma do médico cristán, vou a dicir. Co seu diñeiro axudou ao arcebispo de Santiago a partir do cardeal Pallá para a construción do manicomio de Conxo. E ele invertiu, donou a súa fortuna para ese fin. Era médico e ciruxán, profesor da Facultade de Medicina con moito prestixio. Foi un dos que participou no estudio técnico que se fixo, no estudio científico, de identificación dos restos do apóstolo Santiago, co seu primo, don Francisco Freire Barreira, tamén catedrático de Medicina, e o químico Casares. Era un home adorado. Viviu na Rúa das Orfas, ali perto do Toural, na zona máis próxima ao Toural, e morreu co carisma da súa vida. Hai unha cousa del que pon os pelos de punta. Na altura da morte, que cando un se confesa, nunca mellor dito. Sí, señor. Estaba consciente. Leváronlle o viático. Entonces o viático sacábase procesionalmente. A xente iba ca campanilla e con velas. E con velas. E a xente se ollaba e tal. Pois el fíxose levantar da cama, fíxose vestir de frac e recibeu de rodillas o viático na súa casa. E dixo que se Dios Noso Señor iba a visitalo a súa casa, el tiña que vestir as súas mellores galas. Impresionante. Que formación, que buena persona. Esa é a historia de don Timoteo Sánchez Freire. Gran médico, un cabaleiro, xeneroso, pai dos pobres e a morte dun santo. Esa era a medicina que se facía en Santiago. Eu digo sempre que a medicina que se facía en Santiago era a medicina á sombra dun santuario. E nunca mellor dito porque o sol proxecta a sombra das torres sobre o Hospital Real, que era onde estaba a medicina. Ti te acordas, Pepe, falando de os grandes médicos que pasaron por Compostela, o doctor Morán co seu maletín? Non había doente que non fora a visitar, a hora que fora, e nas condicións climatolóxicas que fora. En Cardenal Pallá. Outro similar a él, anterior a él, o doctor Bamonde, que vivía na Rúa do Villar. Cando morreu, a xente chamáballe pai dos pobres. Cando morreu, aínda estaba chegando o féretro ao cementerio de Boixaca, perdón, de Santo Domingo, que entón era o cementerio da cidade, e aínda estaba a xente pasando por diante da porta da súa casa na Rúa do Villar. Carro. E agora, como hombre experto en antropología, estas semanas acaba de publicar en el Correo Gallego una noticia que ha llamado la atención
de un profesor universitario que estaba investigando a Neira de Mosquera y que dijo, a ver qué opinas tú, que lo que se decía del botafumeiro que incendiaba para combatir los olores de los peregrinos, que no era cierto, que eso era una leyenda popular. No es cierto. ¿Qué opinas? No, es verdad eso. Sí. El botafumeiro es un objeto de la vajilla litúrgica. Es exactamente igual que el pequeño. Se usa para incensar el altar. El incienso era un elemento vinculado al culto que se rendía a los reyes, a los dioses. Y por eso se incorpora en la liturgia cristiana. Efectivamente. Por ese motivo, la funcionalidad del botafumeiro, en realidad, es solo en las fiestas solemnes litúrgicas. ¿Qué pasa? Que hoy, como la gente viene todos los días y lo quiere ver, pues quiere verlo porque es único en el mundo. Sí, no hay más, pero es lógico, no hay más incensario que este grande. Entonces, funciona solamente en las fiestas litúrgicas de primera y lo hace incensando la reliquia que es llevada en una procesión que tiene lugar antes de que comience la misa solemne. Lo que se llama la procesión mitrada o procesión de antemisan o procesión con las chirimías. Eso es. Y en el momento en que la procesión que recorre las naves del templo se detiene en el brazo norte, que es el que da a la zabachería, paran la reliquia en el centro, suelen llevar la cabeza reliquia de Santiago el Menor, y entonces es cuando funciona el botafumeiro para incensar la reliquia. Es el momento litúrgico. Hacerlo de otra manera es igual que bailar sin novia. Sí, está bien. Pero ¿qué pasa? Que la gente quiere verlo y entonces se le complace. Sí. Y han encontrado una fórmula para que no pierda, para que no sea solo espectáculo. Lo integran en el cierre de la misa, en la acción de gracias. Y entonces han creado una liturgia que dice, igual que en la acción de gracias, la oración sube al cielo, que la vehiculice el humo del incienso. Tal. Y excelente y brillante. Kiko, que te quedaba alguna pregunta. Agota el tiempo, voy a hacer una similitud, después le hago la pregunta. ¿Tiene usted la misma similitud que Timoteo Sánchez Freire? Porque fue también alcalde, fue teniente de alcalde, fue presidente de los Amigos del País, fue el organizador de la primera feria de muestras que hubo aquí en Santiago. O sea, ¿por qué será, doctor, que todas las buenas personas, los estudiosos, todos los que sabéis tanto, estáis llamados a ser los representantes, como debería ser? No, es que tienes una actitud positiva social. Y entonces, si a su vez eres estimado y eres honrado y tal, te llaman. Entonces no es que uno sea muy trabajador, es que uno responde y es sensible al requerimiento de sus conciudadanos. Y ahora, hablando de antropología, lo que me queda a mí mi recuerdo es las grandes películas de Hollywood, que vías al antropólogo con aquel casco que iba a ver el Parque Jurásico, a ver dónde estaba, o aquellas películas del mamut, o aquellos... Digo yo, ¿usted qué tiene de ese? ¿Va con casco? ¿Va con...? ¿Cómo? Sí, yo... No, por favor. Y después todo aquello que coge, que se ensucia, que anda... Porque todos son verdaderos obreros. ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo? Yo he dirigido muchas campañas de excavaciones arqueológicas, tengo experiencia de campo grande, incluso he excavado en cuevas y tal. Y he vivido en las cuevas, dormido allí, bebido el agua de los charcos y cocinado a las 3 de la mañana, pues se pierde la idea del tiempo. Y no sabíamos si las 2 era del mediodía o de la noche, entonces había que mandar a alguien que saliera a la boca a ver si había luz o lo era de noche, para saber si eran las 2 de la mañana. Y recuerdo en una fotografía que estamos tomando una paella de lata calentada al baño María en una pota, con el agua cogida de un gur, de un charco de la cueva de las estalactitas a las 2 de la mañana. Es muy interesante. Y lo que no pasa es como en las películas que se le da un botón, se abre una cámara secreta, aparece un tesoro. No, ahí hay que sudarlo con el pincel 7 horas para encontrar una monedita así. Y eso de que salga el tesoro, eso... Y ahora, para finalizar, que dejo a mis compañeros, porque al principio no me dejaron. Vamos a ver, esos estudios que hay de ADN, de los genes, se puede, esa vida que desapareció de los grandes animales, o bueno, animales, por ejemplo, como el mamut, se puede sacar... Se puede sacar vida de eso. Literalmente, si se encontrase, que se puede encontrar, algún resto orgánico, por tanto, con los ácidos ribonucleicos y deoxirribonucleicos de un animal, podría en su momento recrearse, quizás. Claro. En fin, hoy ya no nos asustamos de esas cosas de ciencia ficción porque ya hemos visto tanto imposible realizado,
que no digo yo que no pueda pasar algo de eso. Buscaron todavía... Que se pueda recuperar ADN de un bicho tal y que se le pueda implantar a otro y que pueda... no digo yo que no, esa ingeniería genética. En el transcurso de este programa, señoras y señores, sobre todo los que nos vieron ya la primera parte, él se refirió, tú Pepe te has referido precisamente a que tenías una relación cordialísima con el país luso, con Portugal. Aquí hay que decir que nuestro ilustre invitado de hoy recibió numerosísimas condecoraciones y distinciones, entre las que resaltamos, atención, académico numerario de la Real Academia de Medicina de Galicia y correspondiente de las Reales Academias Nacionales de Medicina, Historia y Bellas Artes, así como de la gallega. Y ahora, atención, miembro de las Academias Nacionales Portuguesas de Bellas Artes, Ciencias e Historia. Las tres que tienen. Exactamente. Repito, Bellas Artes, Ciencias e Historia. Es correcto. Pero, curioso, pertenece a las órdenes de y Mérito Civil de España, pero también Infante Don Enrique y Santiago de Espada de Portugal. Carro. ¿Digo bien o digo mal? ¿Qué quiere decir? Perdón, pero aclaremos eso. ¿Qué quiere decir Infante de Don Enrique y Santiago de Espada en Portugal? Son dos condecoraciones diferentes. Una es la Orden Nacional del Infante Don Enrique y otra es la Orden Militar de Santiago de Espada. Las dos son dos condecoraciones del Estado. Ellos tienen órdenes militares, en España hay 4. Santiago, cuya cruz estamos viendo ahí, la Orden Militar de Santiago, de Calatrava, de Alcántara y Montesa. Ellos tienen 3. Santiago, que es la misma que la nuestra, que estuvieron juntas hasta la batalla de Aljubarrota. En la batalla de Aljubarrota, los caballeros de Santiago no sabían a quién obedecer. Si a su rey o al gran maestre que estaba en Castilla. La guerra era Portugal contra Castilla y el Papa tuvo que dar permiso para que se dividiera en 2 ramas. La rama portuguesa es esta Orden Militar de Santiago de Espada, que hoy el gobierno la usa para premiar a quienes tienen méritos relevantes en ciencias, letras y artes. Sería equivalente a la Orden de Alfonso X el Sabio en España, en ese aspecto. Muy prestigiosa. Y es la más antigua de las 3 órdenes militares. Luego, la Orden Nacional del Infante Don Enrique es la segunda, digamos, de las que se conceden con habitualidad. Por ejemplo, si el presidente de la República de Portugal va a un país, condecora con la Orden Portuguesa Nacional de Cristo al jefe del Estado, en este caso sería Su Majestad el Rey, y condecora con la Orden Nacional del Infante Don Enrique al primer ministro. Yo tengo esa condecoración en su máxima categoría, que es Gran Cruz, pero me voy a permitir una pequeña vanidad. Las 2 condecoraciones me fueron impuestas por sorpresa por los respectivos presidentes de la República, personalmente. Por el doctor Mario Suárez, la primera, la Orden Nacional del Infante Don Enrique, y por el presidente Jorge Sampaio, la Orden Militar de Santiago de Espada. Los 2 socialistas. Y los 2 por sorpresa. Por Miguel, sorpresa. Sí, yo le quería preguntar, mira, se está celebrando el Foro Internacional del Español, y ahora que has hablado de Alfonso X el Sabio, lo he visto yo soy totalmente partidario de la hispanofonía, en el sentido de que somos 500 millones, pero además del bilingüismo, el español y el portugués, para que la península ibérica y para que Iberoamérica fuesen una potencia mundial. Dado que, ¿qué opinas, amigo Carro? Totalmente de acuerdo. Hay una cuestión que está clave, con el más absoluto respeto a todas las lenguas, por tanto ya no hay nada más que decir. Úsense con libertad. Pero es obvio que las lenguas no son solo factores románticos, son medios de comunicación. Y el español tiene 500 millones de hablantes. Y el portugués, 200 millones de hablantes. Luego los gallegos, que nos aproximamos al portugués porque somos una lengua nacida del tronco común con el portugués, tenemos una potencialidad, hablando las 2, de abarcar 700 millones de interlocutores. Pero yo creo que, debía de hacer España poner el bilingüismo español y portugués y después con el inglés, que sería una riqueza inmensa. Pero sin duda, los portugueses ya están haciendo del español su segunda lengua. Los brasileños también. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Eso en algunas comunidades, curiosamente no Galicia, ahora lo hizo Galicia, que hizo un convenio para estimular el portugués, pero ya nos había ganado Extremadura. Debía de coger ese tema, el rey de España y el jefe del Estado español. Todo lo que se haga en favor de Iberoamérica. Ayer he dado una conferencia inaugurando
un congreso iberoamericano de endocrinología pediátrica aquí y fue lo primero que dije en mi introducción. Totalmente. España tiene una obligación decidida y una vocación decidida con Iberoamérica. Totalmente de acuerdo. Al comienzo de este programa, señoras y señores, les decíamos que hoy teníamos con nosotros toda una autoridad en la materia, una auténtica figura compostelana que pasará a la historia, el profesor José Carro Otero, como un gran erudito, un hombre que supo defender su ciudad a capa y espada, pero sobre todo un hombre cordial, un hombre afable y sobre todo un amigo de los amigos. Un aplauso. Muchas gracias, profesor, por tu presencia hoy aquí, y en nombre de Ediciones Teófilo Martínez, José Luis, te entregamos este libro, que ya lo conoces, pero es bienvenido. Él nos lo obsequia y en su nombre va dedicado ahí para ti, para tu biblioteca. Muchas gracias. Y repito que no será esta la última vez, porque prácticamente siempre que tu agenda te lo permita, siempre que se pueda hacer algo por Santiago y sus circunstancias, disponible. Contaremos contigo. Gracias, profesor. Gracias. Compañeros, música. A ver, vamos a ver. Como el profesor es antropólogo, anda con los esqueletos, anda en las tumbas, le vamos a cantar esta de Rascayún, Rascayún. Rascayún, Rascayún, Rascayún. Cuando mueras, ¿qué serás tú? Rascayún, Rascayún, Rascayún. Cuando mueras, ¿qué serás tú? Serás un cadáver nada más. Cuando mueras, ¿qué serás tú? Rascayún, Rascayún, Rascayún. Aquí está el trono. Rascayún, Rascayún, Rascayún. Bueno, cuando mueras, ¿qué serás tú? Antes de despedir, quiero deciros que entre una de las aficiones importantes que tiene el profesor Carro está la ópera y la zarzuela. Hombre, maravillosa, y hay hoy, que reivindicarla. Ya sabe mucho. Bueno, hay que reivindicarlo. Peligroso. Sobre todo nuestra zarzuela, querido Carro. Profesor, te prometemos que para el próximo programa tendremos algo de zarzuela para el profesor. Acuérdate, profesor músico. Rascayún, Rascayún. Bueno, amigas y amigos, gracias, adiós. Rascayún, Rascayún, Rascayún.